Bienvenidos y bienvenidas a otro episodio de Hablemos Marx. Este sigue siendo un capítulo de nuestro microciclo en el mes de marzo, con motivos de la conmemoración del 8 de marzo, en donde pues otra vez me adelanto a presentar a nuestra invitada del día de hoy, Sareni, a quien ya tuvimos con anterioridad y hablamos sobre el trabajo de las mujeres y la necesidad de las mujeres dentro del sistema capitalista. Y hoy vamos a abordar un tema como bastante complejo, bastante contemporáneo. Y algunos lo definirían o ellos mismos lo definirían como un movimiento, una cruzada contra la ideología woke. Estamos hablando precisamente del auge de las nuevas derechas. Para ello, se ha hecho más evidente estas tendencias sobre concebir estos valores tradicionales y que estén en apogeo, ¿no? Varios han sido los trendings o, bueno, las tendencias en redes sociales sobre el comportamiento de qué ser un hombre, qué ser una mujer, y sobre todo cómo se conforman las familias, la parte tradicional, pero se ha venido matizando. En cuestión de ello, dentro de las aulas me ha tocado personas que justamente se han ido definiendo y han ido marcando tendencias sobre, e inclusive llegar a estar acuerdos con un presidente bastante controversial que es Milei, ¿no? Abogando como, pues sí, valores tradicionales, un poco de, sí, ciertas libertades, pero que al final y a cabo terminan encasillando el comportamiento de las personas dentro de estos roles de género y arquetipos de género que están muy diferenciados y que a la vez representan un retroceso ante varias luchas sociales de compañeras y de compañeros que pues ante algunos lo llaman como nuevo fascismo disfrazado, empiezan a emerger discursos raciales, machistas, xenofóbicos, inclusive proteccionistas, ¿no? Con Donald Trump y su logo de Make America Great Again. Eh, en fin, hay muchos ejemplos, pero para entrar a profundidad y a detalle, qué mejor que tener a alguien que ha hecho ponencias de esto y me estoy refiriendo a Sareni. ¿Cómo estás, Sareni? ¿Cómo va todo? ¿Qué tal tu día? ¿Qué chismes hay antes de empezar con esta parte de la derecha y sobre todo por qué escoger este tema hoy en día? Hola, pues muy feliz de volver a estar aquí en este espacio compartiendo contigo. Hoy fue un día bastante caótico, pero ya estamos acá y yo creo que una de las cosas que por lo menos a mí me sucede, espero que ustedes también se hayan dado cuenta de esto, es que a mí me asusta un poco entrar a redes sociales y ver las cosas que están circulando día a día. No solo por las noticias devastadoras que nos bombardean todos los días, lo que sucede en Gaza, lo que está sucediendo en Irán, lo que está pasando en Cuba, lo que pasa en Venezuela, sino como expresión de estos fenómenos de derechización, no solo de todo el mundo, sino también de gran parte de América Latina. Algo que podemos ver cotidianamente son estos discursos respecto a
esto que se ha llamado como mujeres de alto valor y apelando también a esta masculinidad hegemónica, ¿no? Entonces, creo que ha sido más evidente y ha tomado mucho más fuerza este tipo de discursos, lo que llaman energía femenina. eh, a mí que me gusta ir al gimnasio, me asusta un poco estos reels que de repente me aparecen de este es el día de brazo de las girls, ¿no? Y se están cepillando el pelo o cosas así, ¿no? Como reivindicando esa feminidad de la que tanto trabajo nos ha costado cuestionar y salir, ¿no? Entonces, la propuesta de hablar hoy de este tema pues surge de este auge, de estas nuevas expresiones que vemos todos los días y que puede parecer algo muy normal y muy cotidiano, ¿no? Lo vemos en redes y decimos, ah, está cool, ¿no? O incluso lo compartimos, ¿no? Pero creo que lo que nos toca es discutir, bueno, ¿qué hay de fondo respecto a ese tema? ¿Tendrá algo que ver con lo que está sucediendo en el mundo? Em, ¿Qué significa que nuevamente se ponga en discusión la expresión de estos roles tradicionales de género que en teoría llevamos mucho tiempo discutiendo, pero que nuevamente se ponen sobre la mesa? Entonces, eh, vale la pena discutirlo y vale la pena saber qué hay de fondo, ¿no? Justamente esta nueva visión, por así decirlo, de una derecha que se está levantando y que encuentra una lógica inclusive para justificar genocidios, intervenciones, bombardeos, que en algún momento que llega a hablar en otro de los episodios anteriores, que es el caso de Venezuela, en donde le di un enfoque más allá en cuestión del espectáculo, usando las redes sociales. Lo cierto es que las redes sociales impregnan mucho la forma ya de pensar de todos, ¿no? El algoritmo de alguna u otra forma está ya no prediciendo lo que nos gusta, sino también amoldando lo que nos gusta. Y en ese sentido, una de las cuestiones creo que son bastante importantes y rescato de eh, Pablo Stefanoni, que tiene un libro que se titula La derecha se convirtió de izquierda, es que muchos de estos contenidos, mensajes, llevan a pensar que el movimiento de derecha se está ejerciendo como un movimiento de resistencia, de reacción, y se vende como algo que va a salvar a la humanidad de los procesos woke, ¿no? De lo que ellos llaman la parte torcida o retorcida de las sociedades contemporáneas. Es muy importante y creo que también señalar aquí que también los algoritmos justamente venían cambiando, pero de acuerdo a las estructuras de las necesidades del mercado en el capitalismo, ¿no? Y el ejemplo viene siendo con esta actriz Sydney Sweeney y American Eagle, en donde en algún momento el capitalismo necesitaba ampliar su mercado, ampliar sus volúmenes de venta y mucho de lo que aparecieron en las campañas de las principales empresas era eh, cuerpos no normatizados, cuerpos grandes, cuerpos de otras identidades de género. Y ahora recientemente lo que pasó fue completamente un revés porque esas representaciones ya no están y vienen a cambiar por pues una modelo que sí efectivamente para muchos hombres o también mujeres
Es un cuerpo atractivo, es un cuerpo normalizado, es un cuerpo deseado, inclusive algunos hablan sobre el capital erótico, ¿no? Del cuerpo de esta mujer, pero que al mismo tiempo viene a romper un patrón dentro de la campaña, que era, lo decía Sydney, tiene buenos genes, ¿no? Bueno, jeans, aludiendo a los pantalones, pero también a los genes, que ya entraba en esta lógica supremacista, ¿no? Y que en vez de causar reacciones sobre otra vez volver a esta parte de, empezando por la cosificación de los cuerpos, ¿no? Como una mercancía, como ese capital erótico, también entra en una contemplación fascistoide de, de lo que es la raza perfecta, ¿no? Los buenos genes, la buena genética, y bueno, o sea, concuerdo en esa parte como no sé qué estoy viviendo, sigo siendo adicto yo me la paso mucho tiempo en Instagram, eh, y a la vez, aunque soy consciente de que hay muchas cosas que están mal en mi algoritmo, también es como, ay, qué interesante. O sea, sabe cómo moldear nuestra forma de pensar. Ujú. Entre ello, no sé, o sea, cómo abordamos ya esta parte de, de los roles de género? ¿Qué opinas de ello? Ya, yo creo, bueno, estoy totalmente de acuerdo contigo. Creo que sí, en redes sociales está circulando cada vez más estas expresiones fascistas, discursos fascistas, no solo de personajes políticos que todas y todos conocemos, sino también de eh, sí, de una gran variedad de personajes, ¿no? Del espectáculo, etcétera. Em, Creo que lo que me causa mucha curiosidad es, esta forma de articulación que tiene estas expresiones fascistas, pero como con una especie de combinación ahí medio monstruosa entre este fascismo y neoliberalismo, que también ha impactado, ¿no? En la construcción de este imaginario de las mujeres. Esta frasecita que tanto les gusta de Shakira, de las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan. O sea, tiene que ver con esta articulación entre estos discursos neoconservadores, pero también neoliberales, ¿no? De cuáles son las nuevas representaciones de las mujeres actualmente y no solamente eso, sino cómo se está construyendo esta identidad que nos lleva a preguntar por qué hay mujeres y mujeres, ¿no? Votando por estos personajes de derecha, ¿no? Que están votando en Argentina por Milei, que votaron por Trump, algunos sectores feministas que respaldan a Trump, ¿no? Entonces, eso es lo preocupante, ¿no? Lo que habría que discutir, pues efectivamente, qué es lo que está sucediendo en el mundo para que esto ocurra. Y me parece que una, digamos, una de las señales para poder explicar esto, quiero rescatar aquí un esfuerzo inmenso que hizo eh, la red CEPA, que es una red latinoamericana de sindicatos de educación y que trabajó un tema sobre políticas de las nuevas derechas en América Latina. Hizo un trabajo inmenso para mapear eh, estas expresiones en la región y cómo intervienen en educación.
Y justo recuperando este trabajo, es que ellos plantean que o sea, ¿por qué hablamos de nueva derecha y no de esta vieja derecha o esta derecha clásica que todas y todos, digamos, tenemos como un bosquejo de lo que representa, ¿no? En la década de posguerra, de esto que implicaba el ideal familiar, ¿no? Fordista además, sino que ahora tenemos una nueva derecha, que no es esa derecha conservadora y clásica, ¿no? Sino que, em, y que además ha defendido un modelo específico de familia tradicional, patriarcal, de un orden económico liberal, sino que estamos hablando como de una nueva implicación que se está nutriendo de un ensamblaje de un montón de posiciones reaccionarias en términos socioculturales, que además, esto me parece lo más importante y que es algo que tú también ya señalabas, va a rescatar y adoptar, abrazar la ontología de mercado, ¿no? Entonces va a defender la libertad, pero no la libertad como la entendemos desde la posición de izquierda, sino esta libertad de mercado, la libertad individual, de que cada persona debe de hacerse cargo de su propia vida, de sus necesidades, etcétera, ¿no? Y eso va a impregnar en la figura, en la representación, en la construcción subjetiva de las mujeres, ¿no? Esta figura de la mujer eh, emprendedora, pero también esta mujer que es hogareña, que no sale de fiesta, que se queda en su casa, que además atiende las labores domésticas. O sea, una mujer de alto valor es esta mujer que se dedica a las labores del hogar, pero que es independiente económicamente, autosuficiente. Entonces, si hay una defensa de, digamos, de estos valores tradicionales de género, pero tienen una especificidad en el contexto actual, ¿no? No son esos viejos valores, sino que son una combinación entre ese conservadurismo con un poquito de neoliberalismo o bastante de neoliberalismo. Sí, coincido, ahora que lo explicas así, me doy cuenta de esta parte de, bueno, cuando teníamos estos valores conservadores, que no creo que le hayan dicho así durante este estado de bienestar, justamente una buena mujer se había quedado en este constructo de, bueno, se queda en la casa, asegura el papel reproductivo del trabajador de clase media, clase obrera, porque los salarios eran suficientes, ¿no? Recordemos que justamente cuando el capitalismo entró en crisis, desarrolló una guerra, ¿no? Ha desarrollado guerras, ha generado justamente a través de las economías de guerra esa salida de las depresiones, de las crisis económicas, y a la vez como son los hombres los que se van a pelear, es cuando entra pues, lo que denominamos como el ejército industrial de reserva, ¿no? Feminizado, porque son las personas que quedan, y se adentran al sector de trabajos. Ahora, aquí ya empieza a haber justamente esa imbricación de generar derechos para la mujer, porque pues ya no puedes mantenerse en un sistema invisibilizado cuando ya salen a esta parte productiva y pues van a reclamar de alguna u otra forma los derechos. Recuerdo justamente una parte, en una lección que teníamos en una clase con Stefan Gandler, que es alumno de Schmidt, de la tercera generación de la escuela de Frankfurt, y nos decía como que sí, el capitalismo eh, por necesidad ha dado derechos, ¿no? Por necesidad necesita dar derechos para pues, ampliar la forma de explotación de la fuerza de trabajo. No es que sea benevolente,
pero sí ha brindado derechos que antes no eran concebidos. Entonces, justamente en esta ruptura, ya hacia lo neoliberal, a la parte de la atomización de los sujetos, es decir, que cada quien es responsable de su propia reproducción, donde abundan los sistemas de salud privados, los seguros privados, entra también la educación privada, pero entonces también entra la toma de decisiones y la parte de que la mujer ya es sostén de sí misma, pero que ojo, también justamente dentro de los argumentos estos de creadores de contenido basura y propaganda facha, me acuerdo que había un canal de un youtuber que reacciona a este tipo de videos y esa chica decía como, no, a ver, tú puedes trabajar, tú puedes generar tus recursos, pero eso es para ti, ¿no? Al final, tú te tienes que buscar también a tu hombre de alto valor y quitarle, ¿no?, su dinero, porque el dinero de él es también tu dinero y tu dinero es tu dinero. Entonces, si hay una modificación de esta estructura, creo que también lo importante aquí y un punto bastante a rescatar es que este tipo de discursos propagandísticos penetran mucho en estas generaciones nuevas, de otras generaciones también, porque han crecido con ese tipo de discursos, a través de un efecto que se llamaba la echo chamber, ¿no? La cámara de eco, que es justamente que son foros, que son algoritmos en donde se refuerza este tipo de contenido y no permite espacio a otro tipo de contenido, a otro tipo de discursos y por ende no genera crítica, ¿no? Está como estas comunidades de la Red Pill, está estas comunidades también creo que es algo así de la Red Pill, pero de los, se me fue la palabra de estos celibatos involuntarios, incels, pero in, in, no me acuerdo, pero es para mujeres también, ¿no? Entonces, como estos discursos también se impregnan hasta en la forma de concebir el ejercicio, concebir qué es lo que tienes que consumir, cómo tienes que ser. Creo que estamos hablando ya de una forma de estructura ideológica en una nueva forma de propaganda de esta, ¿no? Que son las redes sociales. Y justamente con ello vamos otra vez y me gustaría que también nos dijeras un poco de qué hay detrás entonces, sí, justamente de este auge de una derecha, se llamarían ellos revolucionaria, ¿no? Una derecha revolucionaria, eh, resistente, resiliente ante el progreso de la posmodernidad, ¿no? Y de las banderas posmarxistas, que es lo que estamos viviendo actualmente, dirían personas del PAN. Sí, no sé, hace rato estaba viendo justamente en Facebook, ¿no? Está la declaración de Rosalía que afirmó ser bolser, que es justo el celibato femenino, ¿no? Como este rechazo supuestamente a la masculinidad hegemónica de los varones que no se ha transformado y por eso ella decide eh, autodenominarse así, ¿no? Em, es que para esta nueva derecha, la ideología de género, porque esa va a ser su bandera con la cual van a atacar, digamos, justo, la ideología de género va a ser esta herramienta que les va a permitir poder avanzar en la desmantelación de lo público, ¿no? Que es como ese principio neoliberal, ¿no? Entonces, por eso hablábamos un poco de esta articulación entre neoconservadurismo y neoliberalismo. Y justo la ideología de género les permite avanzar en ese terreno porque para esta nueva derecha
la ideología de género va a ser pensada como un rezago de ese marxismo cultural, ¿no? Entonces, se va a fijar como el enemigo principal, ¿no? Y justo dentro de la ideología de género, pues se encuentra esta gran diversidad del movimiento feminista, el movimiento de la diversidad sexual, ¿no? Y entendiéndolos como sus reclamos justos, como una forma de demandar más Estado, ¿no? Entonces, al demandar la intervención directa del Estado para resolver las problemáticas y demandas que tienen estos sectores, pues la derecha lo va a interpretar como justo un avance de esta necesidad progresista, ¿no? Y entonces las va a mantener como su enemigo principal. En ese sentido, el movimiento feminista también se ha vuelto blanco de los ataques de esta nueva derecha. Y me parece que en ese sentido sí hay que hacer como esta diferenciación, porque si bien, em, digamos, el conservadurismo mm, eh, criticado, ¿no? Como estas representaciones que ha avanzado a partir del movimiento feminista de las mujeres, tiene otro contenido, ¿no? Y en ese sentido, pienso, por ejemplo, en el conservadurismo de la década de posguerra, que si bien estaba sustentado en este modelo de estado de bienestar, que justo representaba un estado robusto, ¿no? Que garantizaba derechos sociales, pues con el desmantelamiento del Estado, eh, se va a avanzar, ¿no? Como en este sentido de desmantelar eso que se había logrado a través de conquistas en la década de posguerra, ¿no? Y entonces, a partir de estos avances, en la desmantelación de lo público, pues también va a estar incorporada a las demandas del movimiento de mujeres, ¿no? En ese sentido, a mí me parece que lo que estamos viviendo en la actualidad sí representa un gran peligro en términos de los avances o las conquistas que ha tenido el movimiento feminista, y entre ellas ha sido el aborto, por ejemplo, ¿no? Los grandes retrocesos que ha habido en Argentina, en Estados Unidos, en términos de la política sexual y reproductiva, ha sido realmente grave, ¿no? Y que nuevamente pues, pone en discusión la utilidad que tiene el cuerpo de las mujeres para la reproducción del capital. Esto que justo tú mencionabas al inicio sobre el capital erótico, pues también tiene una función, ¿no? También tiene una especificidad, y me parece que justo en el centro está nuevamente el control de los cuerpos de las mujeres. Esto que Federici señalaba en el Caliban y la bruja, ¿no? Como el dominio del cuerpo de las mujeres dio la posibilidad de la acumulación originaria. Lo que estamos viviendo ahora tiene que ver con ese sentido, ¿no? Con el uso reproductivo de las mujeres a favor del capital. Y ese uso reproductivo definido por el capitalismo pues está expresado también en estas nuevas formas que hemos visto que se han manifestado en redes sociales. O sea, una de mis grandes preocupaciones, que además es todavía una propuesta, no ha sido un trabajo que he podido desarrollar, ¿no? Solamente es como una preocupación. Y es que a lo largo de todo el mundo, pienso, sí, en México, en otros países de América Latina, pero también pienso en Europa, en Italia, en Francia. El gran problema que hay sobre esta, eh,
esta tendencia al envejecimiento de la población, ¿no? Entonces, me pregunto, y aquí igual para abrir como la discusión, si justo este nuevo sometimiento del cuerpo de las mujeres tiene que ver con esa preocupación de que, digamos, hay muy poca población juvenil respecto a la población envejecida, ¿no? Entonces, pero nuevamente nos lleva a esta discusión de, bueno, o sea, están pensando sí en incentivar la política reproductiva, pero reduciendo también los servicios sociales. Es como una contradicción, como un ir y venir que no está claro, ¿no? Al menos para mí. Entonces, sí me parece que hay una complejidad que no hemos podido descifrar de lo que está aconteciendo no solamente en América Latina, sino en todo el mundo, ¿no? Como esta declaración de, mm, no recuerdo ahorita exactamente de quién, pero habían lanzado campañas en Francia para justo incentivar la reproducción en la población juvenil. O sea, incluso para poder reproducirse se necesitan condiciones dignas para hacerlo, ¿no? Pero no están dispuestos a ceder ni un ápice, ¿no? Entonces, me parece eso, lo dejo como a la discusión. Me gustaría también saber tú qué piensas. Eh, Creo que voy a empezar con uno de los puntos que acabas de tocar, eh, principalmente justamente cómo este neoconservadurismo y estos nuevos pensamientos un poco fascistoides se han encargado de la forma reproductiva de la mujer al grado de volver a criminalizar, ¿no? Eh, por ejemplo, y esto es para los escuchas que no están en México, eh, uno de los partidos más importantes, por así decirlo, de la parte conservadora en el país es el Partido Acción Nacional, bien conocido el PAN, ¿no? En donde abiertamente se definen como un partido pro vida y que al final de cuentas se ha colgado de de la bandera feminista cuando puso a Xochitl Gálvez, ¿no? Y a otras candidatas a la presidencia como Margarita Zavala y Josefina Vázquez Mota, pero al final de cuentas termina siendo un discurso para poder generarle esto que decías tú, Sereni, ¿no? Como mujeres que terminan votando por cuestiones que en algún momento existe la posibilidad de las violencias de género y las violencias que vivimos día a día, eh, de que puedan ya no representar esos intereses pro vida, ¿no? Eh, es decir, ninguna mujer queda exenta, creo que, y por eso salen a marchar y salen bastantes carteles de, pues no hay ni siquiera seguridad para transitar en la calle, ¿no? Y para no sufrir algún tipo de violencias de índole sexual, desde lo que es el acoso hasta, eh, pues, cosas más graves, en donde, pues, al final eh, pues el PAN tiene muy clara su definición, ¿no? Y ha abogado dentro de las cámaras representativas como la penalización del aborto. Salen estos memes también de los fetos ingenieros, ¿no? Pudiste haber matado al futuro ingeniero, al futuro investigador que va a curar las enfermedades más mortíferas de la humanidad. Y que justamente, o sea, se van adaptando a esas necesidades de acumulación del poder, de la acumulación del capital, porque son intereses que pues van acuñados a una pequeña parte de la población, ¿no? A un pequeño segmento de la población, y que al final, a través de diferentes mecanismos de propaganda, de reproducción ideológica, pues han logrado penetrarse dentro del proletariado. Y pues justamente creo que la parte peligrosa es que se asuman como salvadoras
también, ¿no? Como en estos discursos de, es que la mujer no debería trabajar, ¿no? La mujer debería estar en casa, cuidando a sus hijos, disfrutando de la vida, y el hombre debería ser el proveedor, ¿no? Y la mujer debería estar al lado de él, y muchas cosas que se romantizan así, que al final, en uno de los capítulos que hablábamos con Nani, es que no se entiende que el trabajo es emancipador, ¿no? El trabajo emancipa, libera, desarrolla las condiciones técnicas de las personas, de las mujeres, de la psique del hombre, o sea, como tal, ¿no? Lo venía manejando Engels, es la parte que permite la constante evolución del ser humano, y no es esa forma opresiva que sí, es opresiva cuando se da una extracción del plus trabajo, ¿no? Y del plus valor, pero que al final de cuentas el trabajo es algo que todos y todos tenemos derecho a realizarlo, y porque es justamente algo que es inherente a nosotros. Justamente con ello es decir, y lo quiero enfocar ya a la otra parte de, de la renovación de la población, ¿no? Da la casualidad que el semestre pasado, durante mi especialidad, estábamos viendo demografía, y una de esas partes era como cuáles eran las nuevas tendencias en América Latina y el Caribe sobre la reproducción de la población. Y sí, no es noticia nueva. México es un país que se está acelerando el envejecimiento junto con otros países de América Latina. Y ese texto que estábamos revisando justamente me provocó un malestar tan grande que recuerdo que no pude acabar esa lectura, no pude no tener así como dolor en el estómago, porque primero decían que el problema de la reproducción de la población era por culpa de las mujeres. El autor decía como, es que ya están enfocadas en la realización de sus metas laborales, ¿no? De crecer dentro de las empresas, de realizarse profesionalmente, que han aplazado eh, esa etapa de fertilidad, ¿no? Y que justamente también aquí, entre los Red Pill y toda esta eh, parte de machera, ¿no? Están hablando de cuál es el punto de no retorno de una mujer, ¿no? Que es pasando como los 30, 35, dependiendo de qué tan radicales sean, más jóvenes van siendo, ¿no? Hasta un punto de que es como, consíguete una de 18, justamente para procrear. Y otro punto era como justamente, bueno, es que las mujeres se introdujeron al mercado laboral, están teniendo mayores ingresos, mayor independencia, está esta ideología de que no crece, no necesitan de un hombre, por lo tanto no se reproducen. Y la otra parte era, bueno, sí, esto pasa en algunos países de América Latina, y donde sí se están reproduciendo, que era parte del Caribe, eh, decían como, pues es que pues, las mujeres se embarazan jóvenes, ¿no? Y hay embarazos adolescentes. Y es esta parte entonces de no afrontar de que cuando hay un embarazo adolescente estamos hablando de violencia, ¿no? Estamos hablando de una forma de ejercimiento de la violencia sexual, pero entonces ninguno de los parámetros se abonaba en si era bueno o malo, más bien todo era malo porque era como, estas precoces se están embarazando sin tener un ingreso como viene estipulado para mejorar la calidad de vida de ellas y de sus hijos. Y por el otro lado, estas morras no se quieren embarazar porque prefieren su vida laboral. Entonces, justamente el problema que no se está visualizando es que pues ya no te alcanza, ¿no? Y eso también lo hablábamos con Arturo, cuando yo le mencionaba como, yo tengo perrijos, pero en el sentido de que un perrito es más barato, entre comillas, porque ya es muchísimo más caro, pero sigue siendo más barato que tener hijos, ¿no?
Y la gente justamente, yo me acuerdo con una conocida tuya, que es Patricia Pozos, nos decía como, es que justamente la gente ya está tendiendo a tener mascotas, pero inclusive ya en este tipo de degradación de los ingresos, de las condiciones de vida, tener una mascota ya es un lujo, ¿no? Ya también es un lujo, o sea, como, entonces, te están pidiendo que te reproduzcas para seguir la producción, te están pidiendo que te reproduzcas para mantener un sistema de pensiones que ni siquiera vamos a alcanzar, te están pidiendo que te reproduzcas, pero sin garantizar la misma reproducción, ¿no? Es como, pero toma buenas decisiones porque, pues, si no es tu culpa, ¿no? Y se culpabiliza aquí, creo que de más a la mujer, ¿no? Más bien, no de más, se culpabiliza a la mujer cuando no tendría que ser eso, ¿no? Cuando finalmente son las estructuras de este capital que está colapsando, ¿no? Podríamos hablar de eso, por eso está emergiendo y creo que es un tema después a abordar estas concepciones fascistoides, que justamente se agudizan en los tiempos de crisis importante del capital. Entonces, no sé, ¿tú qué piensas de estas respuestas? ¿Cómo la ves? Que siempre es culpa de las mujeres. Eh, Eso, justo estoy totalmente de acuerdo con lo que dijiste. Me parece que una vez más no se piensa en las condiciones estructurales que va generando la propia dinámica de acumulación de capital, sino al contrario, todo es responsabilidad del individuo, ¿no? Entonces, yo recuerdo mucho en clase de mercados de trabajo, que justo una de las grandes preocupaciones en general de las y los estudiantes es no conseguir trabajo, ¿no? Entonces, en esa preocupación, pues la responsabilidad la pasan a asumir las y los estudiantes, ¿no? Porque no se forman o no invierten en su capital humano, ¿no? Entonces, por eso es que no consiguen chamba. Pero no es cosa estructural de las dinámicas de los mercados laborales, sino es cuestión de que no te preparas bien, de que no tomas tantos cursos o eh, no sé, no aprendes tal idioma, etcétera, ¿no? Entonces no se cuestiona esta parte estructural de la propia dinámica que tiene el ciclo del capital. Y creo que una de las cosas que también está sucediendo ahora, hay una autora que yo amo de verdad, ojalá nos escuchara y escuchara que la Etiquétenla, amo. arróbela. Sí, te amo, Verónica Gago. Es una gran autora feminista argentina, eh, bastante joven, que tiene una gran trayectoria académica y ahora le ha entrado mucho a la discusión respecto a los regímenes fascistas, sobre todo con lo que está sucediendo en Argentina, que es terrible. Entonces, ella dice, por ejemplo, que estos regímenes fascistas no solamente requieren de crear estas condiciones materiales para poder reproducir la ideología fascista, sino que también necesitan crear condiciones subjetivas, ¿no? Y esa creación de condiciones subjetivas es lo que ella denomina como fascistización, ¿no? Pero Nicolás Pulatzas lo hizo antes. Entonces, eh, para ella y para otras autoras como Federici, ¿no? Porque me parece que han colaborado juntas, pues este proceso de fascistización de las subjetividades tiene como lógica impregnar, o más bien, no solamente es una cuestión que suceda, digamos, de manera externa, sino que a través de las redes sociales, y este es mi aporte, a través de las redes sociales es que se logra penetrar
dentro de la vida cotidiana para poder llevar a cabo este proceso de fascitización de la subjetividad, ¿no? Es lo que estábamos hablando hace rato, de lo que veíamos de la construcción del imaginario, no solamente de las mujeres, sino también de los hombres, la apelación nuevamente a esta masculinidad hegemónica con un montón de influencers que ahora hablan de hombres de alto valor y los gym rats y un montón de Estoy cosas. harto de ellos. Me gusta mucho el gym, pero sé que hay cosas que se reproducen en esos espacios y que tienen que ver con este proceso de fasticización, ¿no? Entonces, hace rato estaba en una conferencia donde se hablaba sobre, igual sobre fascismo y bueno, no sé cuánto tiempo nos quede, ¿no? Pero como una forma de ir aterrizando ya a lo que presenciamos pues ahora en la actualidad, es que saqué mi libro de Fascismo y Dictadura de Nikos Poulantzas. Y bueno, él nombra 3 puntos clave, ¿no? Para este proceso de fasticización. Y uno de ellos es el periodo que se extiende desde el punto de no retorno al acceso del fascismo al poder. Y me parece que ese es el punto exacto en el que nos encontramos. O no sé, tú, Misael, qué opinas, ¿no? Pero ese es el primer, digamos, el primer paso, ¿no? El segundo es el primer periodo del fascismo en el poder. Bueno, que también es algo que ya estamos presenciando en Estados Unidos con Trump, en Israel, ¿no? Y el tercer paso es el periodo de estabilización del fascismo, que me parece que ese es el que está en disputa, ¿no? Y que se está ahora, digamos, colocando en el centro, no solamente a través de este ejercicio o este discurso político, sino también a través de nuestro discurso cotidiano y lo que reproducimos día a día, ¿no? Y no sé si vale la pena como hacer un episodio especial para hablar de las redes sociales y su colaboración en la difusión de estas ideas fascistoides. Bueno, que tiene que ver con este proceso de estabilización del fascismo, ¿no? Estoy muy de acuerdo con esas aportaciones sobre el fascismo. De hecho, creo que podríamos hablar también del fascismo como tal. Por ejemplo, alguien que no es marxista por completo, pero tuvo bastante influencia y rompe con este marxismo revisionista heterodoxo y algunas veces como también malinterpretado de la Unión Soviética es George Bataille, que justamente él dice que el fascismo es una, es, un, es una herramienta que permite el status quo, ¿no? Que afianza otra vez lo que él determina como homogeneidad, que es la clase burguesa, luchando por conservar todavía el poder, ¿no? Esta forma de pensamiento realista en la competencia del poder, digo, problematiza en otras áreas y se va y deja de lado esta parte de la lucha de clases, pero da justamente en el blanco porque también habla de cómo el Estado, en este caso con Trump, funciona justamente para esas cúpulas, ¿no? Porque eh, esta manera también de ir cerrando esto, si el día de mañana Trump muere, ¿no? O con estos incertidumbre que se tiene sobre Netanyahu, eh, ¿va a acabar la guerra? No, no, o sea, ¿quién está detrás de Trump? ¿Quién está financiando toda esta parte de Trump? ¿Por qué se rodeó de los hombres más ricos del mundo? No de Estados Unidos, del mundo, como Bezos, como Zuckerberg, que justamente quería ir retomándola y pues, Zuckerberg y Elon Musk son grandes capitales, representan un gran capital que justamente
ayuda a esta penetración de la ideología a través de lo que ellos controlan con el algoritmo, ¿no? Por eso se hablaba del tecnofeudalismo, que también es un tema bastante importante a cubrir en un futuro, pero que permea entonces ya las capas de todas las personas, ¿no? Y todas las personas me refiero a toda la persona que tiene un celular que puede ver reels, ¿no? Y ahí de alguna forma se va introduciendo esta concepción de qué son los roles de género, qué está bien, qué es una mujer de alto valor, y que justamente podemos irlo colocándolo con nuestro próximo episodio, que es estas tendencias ya a homogenizar el comportamiento de los individuos y el imaginario y la meta a través de lo que viene siendo las tradwives, ¿no? Entonces, no sé cómo me voy en esta parte de lo que venimos hablando, porque justamente es, es algo que se vive día a día, ¿no? Es algo que se vive día a día, que lo estamos viendo día a día, y que creo que es choqueante saber el grado de profundidad de cómo se está reconfigurando nuestra forma de organización de productiva, reproductiva, de violencia, por conservar todavía el capitalismo en una de sus fases de crisis. No sé qué conclusiones tú me podrías dar, Sareni, de esto. Algo que me haga llorar, pero de felicidad, de resistencia. O bueno, terminémonos sumiendo en esta parte depresiva. No, no, no queremos que quienes nos escuchan se depriman, sino que tengan ánimos de resistir a los tiempos oscuros que se nos están presentando. Em, es que sí es muy desalentador pensar que incluso, o sea, llegas de la chamba, trabajas jornadas de 10, 12 horas, quieres distraerte, ¿no? Viendo reels en Instagram y resulta que están predeterminados por un algoritmo que decide a partir de tus gustos lo que te coloca, ¿no? Y qué es lo que te coloca también. O sea, es triste pensar que incluso nuestro tiempo de ocio también está definido a partir de la lógica del capital, ¿no? Entonces, estaba leyendo estos últimos días una lectura más o menos bonita que se llama Pensar las autonomías como formas alternativas de resistir al capital y al Estado. No recuerdo ahorita el nombre de las y los autores, pero como este texto, uno de los capítulos rescata la resistencia del pueblo argentino eh, desde la crisis de 2001, ¿no? Entonces, creo que justo una de las grandes enseñanzas que podemos poner ahorita sobre la mesa es la resistencia que tiene el pueblo argentino, que ahorita ha salido literal a rifarse en las calles por la lucha de una vida digna, ¿no? Entonces, creo que lo que nos toca eh, desde nuestras trincheras y también desde estos espacios, no solamente de discusión, de reflexión, sino de también pensar en estas formas eh, autónomas de organización que no solamente tengan como vía, digamos, la conquista del poder, sino la transformación de otros mundos y pensar que otros mundos son posibles, ¿no? Hay una profesora, la profesora con la que trabajo, dice,
siempre dice que le gusta pensar en utopías. Comparto totalmente la idea, ¿no? De que podemos pensar en la construcción de otro mundo distinto al que tenemos o al que estamos viviendo ahora, ¿no? Y parte de esa construcción implica hacerle frente a esta coyuntura que se ve difícil y seguramente se va a poner más difícil, ¿no? Pero me parece que parte de estos procesos de autonomía cruzan con la solidaridad y ahora con lo que vivimos en cada parte del mundo, construir solidaridad internacional me parece que es el imperativo de hoy. Wow, no tengo más palabras. Creo que no hay mejor final que ese. Pensar nuevos futuros, pensar nuevas formas organizativas. Por favor, no se queden con mi parte negativa. Sé que eh, Dani, Arturo, Sareni y en algunos momentos Angie, que han sido partes de este podcast, me lo han dicho. Es difícil cuando estás en estas estructuras y en esos estudios y también te bombardea un algoritmo que te dice cuántas personas se mueren al día o cuántas personas han sido bombardeadas. Pero pensar en algo mejor, en una utopía, siempre se puede ser el camino. Así como lo dice Sareni y la doctora con la que trabaja Sareni y este Arturo, todo parte de estos ideales imaginarios que nos permitan romper con los paradigmas ontológicos y epistemológicos en los que se basa el capitalismo. Porque al final, el capitalismo, como nos dijo Marx, en algún momento tiene que morir y va a morir. Sea por sus contradicciones, sea por otros medios de extinción de la humanidad. Pensemos que sean por las contradicciones, nos quedamos con la utopía y seguiremos hablando Marx. Quédense para nuestro próximo episodio, que creo que va a ser muy bonito y lo van a disfrutar, sobre Tradwives. Entonces, manténganse alerta, síganos en redes sociales, ya estamos como @hablando_Marx y estamos en todas las plataformas de podcast, Spotify, YouTube, Amazon Prime, Apple Music, todas esas plataformas pertenecientes a capitalistas. Sí, bueno, ahí hablamos un poquito mal de ellos, pero ahí estamos. No se olviden de activar la campana y darnos likes, recomendaciones, compartirnos, que el mensaje de conciencia de clase pues llegue al proletariado, porque la primera parte es concientizar y después accionar. Sareni, te agradezco muchísimo otra vez este tiempo de trabajo intelectual que nos estás regalando, de compartir este conocimiento, de aterrizar este conocimiento. Eh, Muchas gracias por todo y nos vamos a seguir viendo, ¿no? Claro que sí, todo gracias a ti y también a quienes nos escuchan. Y bueno, compañeros, pues ya lo saben, para cambiar siempre hay que hablar Marx. Y nos vemos en nuestra próxima emisión. Que tengan un bonito día, bonita noche, dependiendo de dónde estén, en el tráfico o en la misma lucha desde la fábrica. Nos vemos. Cuídense mucho. Abrazos y besos.